Buenas noches a todos. I thank Dr. Thomas Mackay for his very kind words of introduction. Acabo de darle gracias al Dr. Mackay por esas palabras tan hermosas de su introducción. I confess that as he was describing me, I did not recognize myself. Quiero decirles que a medida que él me iba describiendo, cada vez pude reconocerme menos en sus palabras. I'm glad to assure him that I have many weaknesses. Estoy muy contento de hacerle a él estar bien seguro de que tengo muchas debilidades. But if he has not seen them, I see no reason why I should tell him what they are. Pero ya que él nunca las vio, no creo tener ninguna razón para decirle cuáles son. Except for one. Excepto una. I'm feeling tired tonight. Estoy muy cansado esta noche. And I would rather be somewhere else than speaking to you. Y la verdad es que estaría en cualquier otro lado excepto dando este sermón. I would rather be in bed. Más bien estaría en la cama. But I pray that God will give me strength for the message tonight. Pero oro que el Señor me dará fuerzas para el mensaje en esta noche. Our subject is the marks of a renewed church. Nuestro tema esta noche es las señales de una iglesia renovada. We've already seen that we are all committed to the church. Ya hemos visto que estamos todos comprometidos con la vida de la iglesia. Because the church lies at the very center of the purpose of God. Porque la iglesia descansa en el centro mismo de los propósitos de Dios. The church is not a divine afterthought. La iglesia no es un pensamiento de más en la mente de Dios. It is not an accident of history. No es un accidente en la historia. Nor is it a human institution. No es solamente una institución humana. The church is God's new community. La iglesia es la comunidad nueva de Dios. Because God's purpose was conceived in a past eternity. El propósito de Dios fue concebido antes de la eternidad. It is being worked out in the historical process. Y ha sido trabajado a través de los procesos históricos. And it will be brought to perfection in a future eternity. Y será llevado a la perfección en la futura eternidad. And that purpose is to call out a people for himself. Y ese propósito es llamarse a un pueblo para sí mismo. Indeed, this is why Christ died for us. Indudablemente esa es la razón por la que Cristo murió por nosotros. It is not only to redeem us from all iniquity. No es solo para redimirnos de toda iniquidad, but to purify for himself a people. Sino para purificarse para sí mismo un pueblo. Who are enthusiastic for good works. Un pueblo que esté entusiasmado de hacer buenas obras. Now we come from different backgrounds. Ahora venimos de distintos trasfondos. From different countries and different cultures. De distintos países y distintas culturas. We come from different churches and denominations. De distintas iglesias y denominaciones. And yet we are all members of the one church of Christ. Y sin embargo somos todos miembros de la única iglesia de Cristo. But a second thing about us is that we are committed to the renewal of the church. Pero la segunda cosa que nos concierne a nosotros es que estamos comprometidos con la renovación de la iglesia. And we are concerned that all over the world the church should be renewed. Y también estamos preocupados de que la iglesia se renueve a través de todo el mundo. Of course, in many parts of the world it is growing rapidly. Por supuesto, la iglesia está creciendo rápidamente en muchas partes del mundo. Not least in Latin America. Y no menos que eso en América Latina. Even if sometimes it is growth without depth. Muchas veces crece y crece pero sin profundidad. But in other parts of the world the church is not growing at all. Pero en otras partes del mundo la iglesia no crece para nada. Its waters are stagnant. Sus aguas están estancadas. And its breath is stale. Su mal aliento apesta. In other words, it is in a state of decay rather than renewal. Está en un estado de decaimiento más bien que en un estado de renovación. And we long for the breath of God to revive and renew it. Y está esperando, ansiando que el viento de Dios sople adentro suyo. So what are the marks of a renewed church? Entonces, ¿cuáles son las marcas, las señales de una iglesia renovada? What is the biblical vision for the church? ¿Cuál es la visión
definición bíblica de la iglesia. And what should be the principal marks which distinguish a renewed church? ¿Y cuáles debieran ser las marcas principales que distinguen una iglesia renovada? I think I know the best way to answer these questions. Yo creo que sé cuál es la mejor manera de contestar estas preguntas. It is to take a fresh look at the first church to come into existence. La respuesta es tener una visión fresca de cómo era la primera iglesia en el Nuevo Testamento. And that is the Christian community in Jerusalem on the day of Pentecost. Es decir, la iglesia cristiana en Jerusalén en el día de Pentecostés. Mind you, it is essential that we are realistic. Es esencial que seamos realistas acerca de esto. There is a tendency to romanticize the early church. Hay una tendencia al romanticismo de la antigua iglesia, romantizarla. To look at it through colored spectacles. A mirarla con unos anteojos coloreados. To speak of it with awe as if it had no blemishes. Y hablar de ella como que si no tuviera ningún defecto, ninguna marca. And then we miss the heresies. Y entonces nos perdemos las herejías. And the hypocrisies, las hipocresías, and the rivalries, las rivalidades, and the immoralities, y las inmoralidades, which troubled the church then as they trouble the church today. Que le dieron problemas a la iglesia en aquel entonces, igual que le dan problemas en el día de hoy. Nevertheless, one thing is clear. Sin embargo, hay una cosa que es muy clara. In spite of the excesses and the failures of the early church, a pesar de los excesos y las fallas de la primitiva iglesia, it had been radically renewed by the Holy Spirit. Había sido una iglesia radicalmente renovada por el Espíritu Santo. So what did that first Spirit-filled church look like? De modo que ¿a qué se parecía aquella primera iglesia llena del Espíritu Santo? What evidence did it give of the presence and the power of the Holy Spirit? ¿Qué evidencia daba esa iglesia de la presencia y del poder del Espíritu Santo? If we can answer that question, si pudiéramos responder esa pregunta, we shall be ready to answer another question. Estaríamos entonces listos para responder otra pregunta. And that is, what does a renewed church look like today? Y es, ¿a qué se parece hoy en día una iglesia renovada? What are the signs that we should look for? Es decir, ¿cuáles son las señales que debemos buscar? With that introduction, we're ready for our text. Con esa introducción estamos listos para nuestro texto. So let's take our Bibles. Así que abramos nuestras Biblias. And turn to the book of Acts. En el libro de Hechos. Chapter 2. Capítulo 2. And we will read verses 42 to 47. Y leeremos los versículos 42 al 47. Hechos 2, 42 al 47. Dice así la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Amen. Amén. That is Luke's description of the first Spirit-filled church. Esa es la descripción que Lucas hace de la primera iglesia llena del Espíritu. He chooses 4 marks on which to focus. Él elige 4 marcas sobre las cuales se concentra. If you would like to follow the outline of tonight's address, si usted quiere seguir el bosquejo de la conferencia de esta noche, you can find it on page 11 of your program. Lo va a encontrar en la página 11 de su programa. Now, the first mark of a renewed church is very surprising.
La primera marca de esta iglesia renovada es muy sorprendente. I don't think we would have chosen it. Yo creo que si fuese por nosotros quizá no la hubiéramos elegido. But this is what Luke says. Pero esto es lo que dice Lucas. They devoted themselves to the apostles' teaching. Ellos se dedicaban a sí mismos a la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina. So a renewed church is a learning church. De modo que una iglesia renovada es una iglesia que aprende. That's the very first thing that Luke tells us. Esa es la primera cosa que Lucas nos dice. We might say that the Holy Spirit opened a school in Jerusalem that day. Debiéramos decir como que el Espíritu Santo abrió una escuela en Jerusalén aquel día. The school teachers were the apostles. Los maestros de la escuela eran los apóstoles, Whom Christ had chosen and equipped to be the teachers of the church. a quien Cristo mismo había elegido y los había equipado para ser los maestros de la escuela. And there were 3,000 pupils in the kindergarten. Y había como 3.000 alumnos que no habían pasado el jardín de infantes. It was a very remarkable situation. Era una situación verdaderamente remarcable. So we notice something about these new converts. Así que nos damos cuenta de algo que tenían estos nuevos convertidos. They were not enjoying some mystical experience No estaban gozando alguna experiencia mística which led them to neglect their intellect que les llevara a dejar de lado su intelecto or despise theology o a despreciar la teología or stop thinking. o a parar de pensar. On the contrary, Muy por el contrario, they devoted themselves to the teaching of the apostles. se dedicaban a ellos mismos, perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. They sat at the apostles' feet. Ellos se sentaban a los pies de los apóstoles. They were hungry to learn all they could. Estaban hambrientos de aprender todo lo que pudieran. So I do not hesitate to say Así que no tengo ninguna vergüenza en decir that anti-intellectualism que el anti-intelectualismo and the fullness of the Holy y Spirit la plenitud del Espíritu Santo are mutually incompatible. son mutuamente incompatibles. For this simple reason, Por esta razón simple. if we claim to be filled with the Holy Si Spirit, nosotros decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, the Spirit with whom we claim to be filled El is the Spirit of truth. el Espíritu del cual nosotros decimos que estamos llenos es el Espíritu de verdad. That was Jesus' favorite name for the Holy Ese Spirit. fue el nombre preferido de Jesús para el Espíritu Santo. So if we are filled with the Spirit of truth, Así que si estamos llenos del Espíritu de verdad, truth will be of great importance to la us. verdad será muy importante para nosotros. Now notice something else about these early believers. Ahora fíjese algo más acerca de estos primeros creyentes. They did not suppose that because they'd received the Holy Spirit, He was the only teacher they needed. Ellos no suponían que porque ya habían recibido el Espíritu Santo, el Espíritu era el único maestro que necesitaban. They did not imagine that they could dispense with human teachers. No podían imaginarse que se podrían sacar de encima a los maestros humanos. On the contrary, Muy por el contrario. they devoted themselves to the teaching of the apostles. Se dedicaban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. And they were eager to learn everything Y that the apostles could teach them. y tenían muchas ganas de aprender cualquier cosa que los apóstoles les enseñaran. They knew that Jesus had appointed the apostles to be the teachers of the church. Ellos sabían que Jesús mismo había elegido a los apóstoles para ser los maestros So de la they iglesia. submitted to the authority of the apostles. Así que ellos se sometían voluntariamente a la autoridad de los apóstoles, An authority which was confirmed by miracles. una autoridad que era confirmada mediante los milagros. For notice that there is a reference to the apostles in verse 43 as well as in verse 42. Fíjense que hay una referencia a los apóstoles en el versículo 43, igual que en el versículo 42. Verse 42 says that they devoted themselves to the teaching of the apostles. El versículo 42 dice que se perseveraban en la doctrina de los And apóstoles, verse 43 says y el 43 dice that many signs and wonders were done through the same apostles. que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles o a través de los apóstoles. So the apostle Paul referred to his miracles De modo que el apóstol Pablo se refiere a sus propios milagros as the signs of a true apostle. como los signos, las señales de un verdadero apóstol. And this is one of the major purposes of miracles throughout biblical history. Y este es uno de los propósitos
propósitos principales de los milagros a través de la historia de la iglesia. It is to authenticate each stage of revelation. Es para autenticar cada una de las etapas de la revelación. So they submitted to the teaching of the apostles. De modo que se sometían a la enseñanza de los apóstoles. What is the application of that to us today? ¿Y cómo podemos aplicar esto para nosotros hoy? How is it possible for us to devote ourselves to the teaching of the apostles? ¿Cómo podemos nosotros dedicarnos a la enseñanza de los apóstoles? How can we submit to the authority of the apostles today? ¿Cómo podemos nosotros someternos a la autoridad apostólica en el día de hoy? Because we have to insist that there are no apostles in the church Porque today. debemos insistir una vez más que no hay apóstoles en la iglesia hoy. Now think with me carefully. Ahora piense conmigo cuidadosamente. There are certainly church leaders today. Ciertamente que hay líderes en la iglesia de hoy. There are bishops in some churches. En algunas iglesias hay obispos. There are pioneer missionaries. Hay misioneros, pioneros. And there are church planters. Hay plantadores de iglesias. And I think we could call their works apostolic ministries. Y quizá podemos llamar a sus trabajos ministerios apostólicos. I think we could give their ministry the adjective apostolic. Podemos darles a sus ministerios este adjetivo apostólico. But we should reserve the noun apostles for the 12 and the apostle Paul. Pero debemos reservar el sustantivo apóstoles para los 12 y para Pablo. There is certainly nobody in the church today Ciertamente no hay nadie en la iglesia hoy who has an authority comparable to those apostles. que tenga ninguna autoridad comparable a la de aquellos 12 apóstoles. There is nobody like the apostle Paul, No hay nadie como el apóstol Pablo or the apostle John, o Juan or the apostle Peter. o Pedro. And if there were, we would have to add their teaching to the Bible. Y si hubiera, tendríamos que agregar sus enseñanzas a la Biblia. But there is nobody who has apostolic authority like that today. Pero no hay nadie que tenga ese tipo de autoridad apostólica en el día de hoy. Now the early church understood this very well. Ahora, la iglesia primitiva entendió esto muy bien. And when the last apostle had Y died, cuando el último de los apóstoles murió, they knew that they had moved into a new post-apostolic age. ellos supieron claramente que se habían movido hacia una era post-apostólica. I want to give you one example. Quiero darles un ejemplo. Some of you will have heard of Bishop Ignatius. Algunos de ustedes habrán escuchado del obispo Ignacio. He was bishop of Syrian Antioch at the beginning of the 2nd century. Era obispo en Antioquía de Siria al comienzo del segundo siglo. He is dated about 110 AD. Vivía como más o menos en el año 110 después de Cristo. Within a few years after the last apostle had died. Apenas unos poquitos años después que el último de los apóstoles había muerto. Ignatius was condemned to death as a Christian. Ignacio fue condenado a la muerte por ser cristiano. And he was on his way to Rome to be executed. E iba en su camino hacia Roma para ser ejecutado. And on his way he wrote a number of letters. Y mientras iba de camino escribió ciertas cartas. These letters have survived. Estas cartas han sobrevivido hasta el He día de hoy. wrote to the Romans, Escribió a los romanos, and to the Ephesians, a los efesios, and to the Trallians, a los tralios, and the Smyrnians, a los esmirnios and a number of other churches. y a muchas otras iglesias. And in these letters, Y en esas cartas, Bishop Ignatius several times wrote this. varias veces el obispo Ignacio escribió lo siguiente. He said, I do not issue you with commands Dice, yo no les envío a ustedes ningún mandamiento like Peter or Paul, como Pedro o Pablo, for I am not an apostle, porque yo no soy un apóstol, but a condemned man. sino un hombre condenado. Now, he was a bishop in the Church of God. Ahora era un obispo en la iglesia de Dios. He's one of the very first evidences for the rise of the episcopate in the church. Una de las primeras razones por el alzamiento del episcopado en la iglesia. But although he was a bishop, he said, I'm not an apostle, Pero aunque era un obispo, dijo, yo no soy un apóstol and I don't have the authority of an apostle. y
yo no tengo la autoridad del apóstol and I have no liberty to give you commands y no, like an apostle. y no tengo libertad de darles ningún mandamiento como los apóstoles. So I come back to my question. Así que ahora vuelvo a mi pregunta. If there are no apostles today, Si how ya- can we submit to the authority of the apostles? Si ya que no hay apóstoles en el día de hoy, ¿cómo podemos nosotros someternos a la autoridad de los apóstoles? And I'm sure you know the answer. Y ahora ya sé que ustedes tienen la respuesta. The teaching of the apostles has come down to us La enseñanza de los apóstoles ha llegado hasta nosotros in its definitive form en su forma definitiva in the New Testament. en el Nuevo Testamento. The New Testament is precisely the teaching of the El apostles. Nuevo Testamento es justamente eso, la enseñanza de los So apóstoles. if we want to submit to the teaching and authority of the De modo que apostles, si queremos someternos a la enseñanza y autoridad de los we apóstoles, have to submit to the teaching of the New Testament. debemos someternos a las enseñanzas del Nuevo Testamento. So a spirit-filled church is a New Testament church. Así que una iglesia llena del Espíritu es una iglesia neotestamentaria. It is a biblical church. Es una iglesia bíblica. It is submissive to the teaching of Scripture. Es una iglesia sometida a las enseñanzas de las Escrituras. And this is the only kind of apostolic succession in which we believe. Y esta es la única clase de sucesión apostólica en la cual nosotros creemos. We do not believe in the apostolic succession as the Roman Catholic Church teaches it. No creemos en la sucesión apostólica así como la Iglesia Católica Romana la predica. But we do believe in a succession of apostolic doctrine, Pero sí creemos en una sucesión de doctrinas apostólicas, as it has come down to us in the pages of the New Testament. así como ha llegado hasta nosotros en las páginas del Nuevo Testamento. So I say again that a spirit-filled church is a New Testament church. Así que digo de nuevo, una iglesia llena del Espíritu es una iglesia del Nuevo Testamento. Its ministers expound Scripture from the pulpit. Sus ministros explican las Sagradas Escrituras desde el púlpito. Its parents teach their children out of the Bible. Los padres enseñan a sus hijos de las páginas de la Biblia. Its members read and reflect on the Scriptures every day Sus miembros leen y reflexionan sobre las Escrituras todos los días in order to grow in Christian discipleship. para crecer en el discipulado cristiano. For the Spirit of God Porque el Espíritu de Dios leads the people of God dirige a la gente, al pueblo de Dios, to submit to the Word of God. a someterse a la palabra de Dios. So that's the first test of a Spirit-filled church. De modo que esa es la primera prueba de una iglesia llena del Espíritu. And now I think we're going to take a little break. Y ahora creo que es el momento para un pequeño recreo. Just for a couple of minutes. Solo 2 minutos, por favor. And if you're asleep, now is the time to wake up. Y si está un poquito dormido, ahora es el tiempo de despertarse. And we'll begin again in 2 minutes. Y comenzaremos nuevamente en 2 minutos. Thank you. We come now to the second mark of a renewed church. Llegamos ahora a la segunda marca de una iglesia renovada. The first is that a renewed church is a learning church. La primera era que la iglesia renovada es una iglesia que aprende. And the second is that it is a caring church. Y la segunda marca es que una iglesia renovada es una iglesia que comparte. Its members love one another, Los miembros se aman unos a otros and they express their love in supporting one another. y expresan ese amor en sostenerse los unos a los otros. So the first mark of a renewed church is study, De modo que la primera marca de una iglesia renovada es el estudio and the second is fellowship. y la segunda es el compañerismo. You see the text in verse 42. Usted ve el texto en el versículo 42, They devoted themselves to the apostles' teaching que perseveraban en la doctrina de los apóstoles and to the fellowship. y en la comunión unos con otros. Now this is the famous Greek word koinonia. Aquí está la famosa palabra griega koinonia. And koinonia expresses our common life as believers. Y koinonia significa esto, una vida común. And it bears witness to two complementary truths.
y llevan testimonio a dos verdades que son complementarias la una de la otra. First, it expresses what we share in together, Primero expresa lo que compartimos juntos dentro, what we have received together. lo que hemos recibido juntos, And this, of course, is the grace of God. y por supuesto lo que hemos recibido es la gracia de Dios. You remember how John began his first letter. ¿Se acuerda cómo empezaba Juan su primera carta? Our koinonia is with the Father and with His Son Jesus Christ. Nuestra coinonía es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. And Paul added the fellowship, the koinonia of the Holy Spirit. Y Pablo agrega la coinonía, el compañerismo del Espíritu Santo. So authentic fellowship is Trinitarian fellowship. De modo que el compañerismo auténtico es un compañerismo trinitario. And this is what unites us tonight. Y eso es lo que nos une a todos esta noche. We all share in the one Father Todos compartimos en el único Padre and in the one Savior y en el único Salvador and in the one indwelling Spirit. y en el único Espíritu que mora dentro nuestro. And it is our common participation in God, Y es nuestra participación común en Dios, Father, Son, and Holy Spirit, Padre, Hijo y Espíritu Santo, that makes us one. lo que nos hace uno. But then koinonia has a second meaning. Ahora, coinonía también tiene un segundo significado. It bears witness not only to what we share in together, No solo lleva testimonio a lo que compartimos dentro, juntos, but in what we share out together. sino también en lo que compartimos afuera, juntos. Not only what we receive together, No solo lo que hemos recibido juntos, but what we give together. sino en lo que damos juntos. And it's on this that Luke lays his emphasis. Y es en este punto que Lucas pone el énfasis. Koinonia is the word that Paul used for the collection that he was organizing. La coinonía es la palabra que Pablo usa for the collection. Collection. You Por- know, yeah. Para la colección que el apóstol estaba, la ofrenda que Pablo estaba recogiendo. And the word koinonikos means generous. Y la palabra koinónico significa generoso. So that brings us to verses 44, 45. De modo que eso nos lleva a los versículos 44 y All the 45. believers were together, Todos los creyentes estaban juntos and they had all things in common. y tenían todas las cosas en común. And that is the word koina. Y esa es la palabra koinos. So selling their possessions and goods, De modo que vendían sus posesiones y sus bienes they gave to anybody as he had need. y le daban a los que tenían necesidad de acuerdo a su necesidad. Now that is a very disturbing verse. Ahora este es un versículo que es muy problemático. It's the kind of verse we jump over rather quickly Es el versículo que salteamos bastante rapidito. because of its challenge. No, tiene un desafío muy grande. Did Jesus call his disciples to sell their goods Jesús le pidió a sus discípulos que vendan sus propiedades and to share the proceeds with the poor? y que compartan las cosas, digamos, el dinero que habían colectado de venderlo con los pobres. Some Christians have thought so, Algunos cristianos han pensado que sí, and some Christians have done so. y algunos cristianos lo han hecho de esa manera. And I do not doubt that Jesus calls some people to total voluntary Y poverty. yo no dudo que Cristo haya llamado a algunas personas a una pobreza total voluntaria. This was certainly the calling of the rich young ruler. Ese fue el llamamiento al joven rico. I think it was the calling of St. Francis of Assisi. Ese fue el llamamiento de San Francisco de Asís. We might agree it is the calling of Mother Teresa today. Debiéramos estar de acuerdo que es el mismo llamamiento que tiene la Madre Teresa en el día de hoy. And this minority bears witness Y esa minoría lleva testimonio to what Jesus said, a lo que Jesús dijo, that a human life does not consist in the abundance of our que possessions. la vida humana no consiste en la abundancia de las posesiones. But not all the disciples of Jesus are called to total poverty. Pero no todos los discípulos de Jesús fueron llamados a una pobreza total. The prohibition of private property is a Marxist and not a Christian doctrine. La prohibición de la propiedad privada es una doctrina marxista, no cristiana. Besides, even in Jerusalem, the selling and the giving were voluntary. Además, estas ventas en Jerusalén
y este dar de los bienes eran voluntarios, no obligatorios. Look at the second part of verse 46. Fíjense la segunda parte del versículo 46. They broke bread in their homes. Ellos partían el pan en sus casas, In their homes? en las casas. But I thought they'd all sold their homes. Pero ¿cómo? ¿No habían vendido las And casas their possessions. y las posesiones? No, apparently not. Bueno, parece que no. Some of them still had homes in Al- which they could meet. Algunos de ellos todavía tenían las casas en las cuales se juntaban. And when we come to the sin of Ananias and Sapphira, Y cuando llegamos al pecado de Ananías y Zafira, which is recorded in Acts chapter 5, que se nos escribe en Hechos capítulo 5, we find that their sin was not greed, but deceit. encontramos que el pecado no era tanto, ¿qué es greed? La codicia, sino la decepción. It is not that they brought only a part of the proceeds of the sale of their property. No es que ellos trajeron solo parte de lo que recogieron al vender su propiedad, It is that they brought a part while pretending that they had brought the whole. sino que trajeron una parte mientras pretendían hacer creer que habían traído todo. And you remember what the Apostle Peter said to them? Y usted se acuerda lo que les dijo el apóstol Pedro. Before you sold your property, was it not your own? Antes que vendieras tu propiedad, ¿no era tuya? And after you sold it, was it not at your disposal? Y después que la vendiste, ¿no estaba el dinero a tu disposición? So there is clear apostolic teaching De modo que hay una enseñanza apostólica clara that our property is our own, que nuestra propiedad es nuestra and we have to make a conscientious decision before God Y que- what to do with y it. que tenemos que hacer una decisión de conciencia frente a Dios, ¿qué vamos a hacer con ella? Now, this principle of voluntary Christian sharing Ahora, este principio de el compartir cristiano voluntario is surely a permanent one. es seguramente un principio permanente. I believe the church should be the first community in which poverty is abolished. Yo creo que la iglesia es la primera comunidad donde la pobreza debiera abolirse. I'm sure you know the statistics as they have been Y published. yo creo que usted conoce cuáles son las estadísticas que han sido publicadas. The number of destitute people in the world El número de personas destituidas en este mundo who lack even the basic necessities for survival que tienen falta aún de las cosas más esenciales para is sobrevivir calculated at 1,000 million. se calcula en 1.000 millones. And the number of people who die of starvation every day Y el número de personas que mueren de hambre todos los días is an average of 10,000. y es un porcentaje de más o menos de 10.000 personas. How can we live with these statistics? ¿Cómo podemos vivir con esas Many of estadísticas? these poor people are our sisters and brothers in Christ. Muchos de esos pobres son nuestras hermanas y hermanos en Cristo. And the Holy Spirit gives His people a tender social conscience. Y el Espíritu Santo le da a su pueblo una conciencia social muy tierna. Now, I come from Europe, Ahora yo vengo de Europa and Europe is one of the more affluent continents in the world. y Europa es uno de los países más ricos de este mundo. So perhaps I should not be speaking to you about this. Quizás yo no debiera estarles hablando a ustedes acerca de esto, But I do say the same thing to my fellow Europeans. pero hago lo mismo cuando les predico a mis compañeros allá en Europa, That we must simplify our lifestyle. que debemos simplificar nuestro estilo de vida, Not because we think it will solve the macroeconomic problems of the world, no porque pensemos que va a resolver los problemas macroeconómicos de este mundo, but out of solidarity with the poor. pero al menos como solidaridad con los pobres. And there is overwhelming biblical support Y for hay that view. un tremendo apoyo bíblico para este punto de vista. So then, a spirit-filled church is a generous church, De modo que la iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia generosa, especially towards the poor and the needy. especialmente para los pobres y para los necesitados. Generosity has always been a characteristic of the people of God. La generosidad ha sido siempre una característica del pueblo de Dios. Our God is a generous God, Nuestro Dios es un Dios de generosidad and we, His people, must be generous too. y nosotros que somos
somos su pueblo, debemos ser generosos también. And that brings us to the third mark of a Spirit-filled church. Eso nos lleva a la tercera marca de una iglesia llena del Espíritu. We go back to verse 42. Volvemos al versículo 42. They devoted themselves to the apostles' teaching Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, and to the fellowship en la comunión unos con otros, and to the breaking of bread and the prayers. y en el partimiento del pan y en las oraciones. So a renewed church is a worshiping church. Una iglesia renovada es una iglesia que adora. The breaking of the bread is probably a reference to the Lord's Supper, El partimiento del pan es probablemente una referencia a la cena del Señor but with a fellowship meal included in it, y a la comida de compañerismo que se incluye juntamente con ella. and the prayers are prayer meetings and prayer services, Y las oraciones son reuniones de oración, servicios de oración, and not just private prayer in our homes. y no solamente oraciones privadas en nuestras propias casas. Now I want to invite you to notice the balance of the early church's worship. Ahora quisiera invitarlos a darse cuenta del gran balance que hay en la adoración neotestamentaria, That is in two respects. en dos aspectos. First, their worship was both formal and informal. Primero, su adoración era a la vez formal y también informal. We know that because we read in verse 46 Nos damos cuenta de eso porque leemos en el versículo that 46 they met both in the temple and in their home. que se reunían ambos en el templo y en las casas. So we notice they did not immediately abandon the institutional church. Evidentemente no abandonaron deliberadamente la iglesia institucional. I'm sure they were anxious to reform it according to the gospel, Por supuesto, creo que estaban ansiosos de reformarlas de acuerdo al Evangelio, and they already understood that the sacrifices had been fulfilled in the sacrifice of y Christ. seguramente habían entendido que los sacrificios del templo habían sido completados en el sacrificio vicario de Cristo, But they continued to attend the prayer services of the temple, pero seguían yendo a las reuniones de oración en el templo, and they had a degree of formality. y esas tenían un grado de formalidad, But they supplemented those services pero suplementaban esos servicios, esas reuniones, with the more informal meetings in one another's homes. con las reuniones más informales que tenían en los hogares de cada uno. I think there is an important lesson to learn here. Yo creo que hay una lección muy importante que aprender aquí. Young people in the church Los jóvenes en la iglesia are very impatient with the inherited structures of the church. están muy impacientes siempre con las estructuras que han heredado en la iglesia. And it is understandable that they should be impatient. Y es entendible que sean impacientes. Some churches are much too conservative. Algunas iglesias son demasiado conservadoras. That is, they are much too resistant to change. Es decir, son demasiado resistentes a los cambios. They are stuck in the mud, Están como empantanadas en el barro. and the mud has set like concrete. Y el barro ya se secó y se endureció como que si fuera cemento. Their favorite motto seems to be, El lema principal de esas iglesias pareciera as ser: it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. como era en el principio, así siempre será, mundo sin fin. Amén. Now, the Holy Spirit's way with the church is more the way of patient reform than Ahora- of impatient rejection. Ahora, el modo del Espíritu Santo con la iglesia pareciera ser más bien el de la reforma paciente que el de Impatient rejection. del rechazo impaciente. So don't let's polarize between the formal and the informal, Es decir, no polaricemos entre lo formal y lo informal, between the structured and the unstructured, o entre lo estructurado y lo no estructurado, between the traditional and the spontaneous. entre lo tradicional y lo espontáneo. We need both. Necesitamos las dos cosas. The early Christians had both, Los cristianos del principio tenían ambas, and we would be wise to follow their y example. nosotros seríamos muy sabios si siguiésemos su ejemplo. Then the second example of their balance in worship. El segundo ejemplo de ese balance en la adoración, It was both joyful and reverent. había las dos cosas, alegría y reverencia. There is no doubt of their joy. No hay ninguna duda de su alegría.
We read in verse 46 the word agaliasis. Leemos en el versículo 46 la palabra griega agaliasis. And that is an exuberant kind of joy. Es un júbilo, una alegría exuberante. And they had plenty of reason to be joyful. Y por supuesto tenían muchísimas razones para estar God had alegres. sent his Son into the world. Dios había enviado a su Hijo al mundo. He'd sent his Spirit into their hearts. Había mandado el Espíritu dentro de sus corazones. How could they not be joyful? ¿Cómo no podrían estar contentos? The fruit of the Spirit is love, joy. Los frutos del Espíritu son amor, gozo. And sometimes a more uninhibited joy than our ecclesiastical traditions encourage. Y muchas veces tenían un gozo mucho más desinhibido que lo que nuestras tradiciones eclesiásticas tratan en el día de hoy. When I attend some services, Cuando yo voy a algunos servicios religiosos, I think I've come to a funeral by mistake. me parece que me equivoqué y fui a un funeral. Everybody is dressed in black. Todo el mundo está vestido de negro. Nobody smiles. Nadie se ríe. Nobody laughs. Nadie se ríe. And nobody talks to Y anybody. nadie le habla al otro. The hymns are played at the pace of a snail. Los himnos se cantan muy despacito. And the whole atmosphere is lugubrious. Y toda la atmósfera es eso, lúgubre. And if I could overcome my Anglo-Saxon Y shyness, si alguna vez puedo sacarme de encima esta timidez anglosajona, I would want to shout out, cheer up! me gustaría gritar ahí en el medio, ¡arriba el ánimo! They are cheering you up now. Christianity is a joyful religion, El cristianismo es una religión alegre and every service should be a celebration. y todo culto debiera ser una celebración. Celebration of the mighty acts of God in Jesus La Christ. celebración del hecho poderoso de Dios en Cristo Jesús. Now I know that most of you here are Baptists, Ahora yo sé que la mayoría de todos los que están aquí son bautistas, but I hope you won't mind if I quote from an Archbishop of Canterbury. pero me imagino que no les va a importar si yo cito de algún arzobispo de Canterbury. You don't need to listen if you don't want to. Si usted no quiere, no lo escuche. But this is what one of them said. Pero esto es lo que dijo uno de ellos. The longer I live, Cuanto más y más vivo, the more convinced I am más y más me convenzo that Christianity is one long shout of joy. que el cristianismo es un largo grito de alegría. You must agree that's not bad for an archbishop. Usted debe estar de acuerdo, no está mal para haber sido la declaración de un arzobispo, ¿no? So the early church's worship was joyful, De modo que la adoración de la primitiva iglesia era muy gozosa, but pero it was never irreverent. nunca llegó a la irreverencia. If some church services today are funereal, Si algunos servicios cultos en el día de hoy son como funerales, others are flippant los otros son demasiado alegres, because they don't recognize the greatness and the majesty of God. porque no reconocen la grandeza y la majestad de Dios. So if joy is one mark of Christian worship, De modo que si la alegría es una de las marcas de la iglesia, reverence is another. la reverencia es otra. We read in verse 43 Leemos en el versículo that 43 fear came upon every soul. que sobrevino temor sobre cada persona. And that fear means awe or wonder. Y ese temor significa reverencia sobre lo maravilloso. The holy God had visited Jerusalem. El Dios Santo ha visitado Jerusalén. He was in their midst, Él estuvo ahí en medio de ellos. and they bowed down before him. Y ellos se inclinaron delante de Él. In that mixture of wonder and humility Y esa mezcla de maravilla y de humildad that we call worship.
nosotros la llamamos adoración. So let's recover the balance of the early church's worship. Así que vamos a recobrar el balance de la primitiva iglesia. Formal and informal, Formal, informal, joyful and reverent. alegre y reverente. And now we come to the fourth and last mark of Y ahora a vengo a la renewed cuarta church. y última marca de una iglesia renovada. And that is that a renewed church is an evangelizing church. Y es que una iglesia renovada es una iglesia que evangeliza. So far we have considered the study Hasta ahora hemos considerado en este estudio and the fellowship el estudio, el compañerismo, and the worship la adoración of the church. de la iglesia. It is to these three activities that Luke says they devoted themselves. A estas tres actividades dice Lucas que ellos se entregaban, perseveraban. But these three are aspects of the interior life of the church. Pero estas tres son como aspectos de la vida interior de una iglesia. They tell us nothing about its compassionate outreach into the community. No nos dice nada del alcance de amor en la comunidad. And this illustrates the great danger of textual preaching. Y esto ilustra los graves peligros de la predicación textual. I wanted to add this for my fellow pastors. Quisiera agregar esto para mis compañeros que están aquí que son pastores. I'm referring to the danger of isolating a text from its context. Yo ya hablé del peligro de separar un texto de su contexto. You know, millions of sermons have been preached on Acts 2:42. Yo creo que se han predicado millones de sermones sobre este versículo, Hechos 2:42. As if that one verse gives a comprehensive account of the church's life. Y es un versículo que muestra un alcance comprensivo de la vida de la iglesia. But this verse presents a disastrously unbalanced picture of the church. Pero este versículo presenta un balance desastroso de lo que era la vida de la iglesia. It gives the impression that the church is interested only in its domestic affairs. Pareciera dar la impresión de que la iglesia está solo interesada en sus asuntos domésticos. It studies with the apostles. Estudia con los apóstoles, It cares for its own members. se preocupa por sus propios miembros And it worships God. y adora a Dios. It's preoccupied with its own life. Está preocupada con su propia vida And the world outside is forgotten. y el mundo de afuera está olvidado. So it isn't until you get to verse 47 De that modo the balance is redressed. Que no es sino hasta llegar al versículo 47 que se recobra el balance. And verse 47 describes the evangelism of the early church. Y el versículo 47 describe el evangelismo de la iglesia primitiva. For we read that the Lord added to their number day by day those who are being saved. Porque leemos que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Now let's learn one or two lessons from the early church's evangelism. Ahora aprendamos una o dos lecciones de la manera que evangelizaba la primitiva iglesia. The first is that the Lord Jesus himself did it. La primera cosa es que el propio Señor Jesucristo lo hizo. The Lord added to their number. El Señor agregaba a su número. And that means Jesus. Y eso quiere decir Jesús. Now, of course, he did it through the preaching of the apostles Por supuesto que lo hacía a través de la predicación de los apóstoles and through the ordinary testimony Y a- of Christian people y a través del testimonio común de los cristianos comunes and through their common life of love. y a través de su vida de amor común. But he did it. Pero Él lo hizo. Nobody can add people to the church but Jesus Christ, Nadie- the head of the church. Nadie puede agregar a nadie a la iglesia, sino Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Of course, he delegates to the minister Por supuesto, Cristo delega en los ministros the task of adding people to the visible church la tarea de agregar gente a la iglesia visible by baptism. a través del bautismo. But only Christ can add people to the invisible church. Pero solo Cristo puede agregar gente a la iglesia invisible. And we need to humble ourselves before him. Y tenemos que humillarnos a nosotros mismos delante We de Él. live in a very self-confident age. Vivimos en una época que es muy confiada de sí mismo. And some people speak of world evangelization Y alguna gente habla de la evangelización mundial as if it is going to be the ultimate triumph of human technology. como si fuera a llegar a ser el último triunfo de la tecnología humana. It's going to be computerized, you know. Va a ser computarizada, como ustedes ya saben, ¿no?
Don't you believe it? ¿No cree usted que va a ser así? Of course we must use all the technology Sí, claro. that God has given us. Tenemos que usar toda la tecnología que Dios nos haya dado, But computers cannot give sight to the blind. pero las computadoras no le pueden dar vista a los ciegos. And only Jesus can do that Solo Jesús puede hacerlo and give life to the dead. y dar vida a los muertos. We need to learn that lesson today. Tenemos que aprender esa lección en el día de hoy. And then the second lesson. Y luego la segunda lección, What he did was two things together. lo que él hizo fue dos cosas juntas. He added to their number those who are being saved. Agregaba a su número los que habían de ser salvos. He didn't save them without adding them to the church. No los salvó sin agregarlos a la iglesia. And he didn't add them to the church without saving Y them. tampoco los agregó a la iglesia sin haberlos salvado. Salvation and church membership go together. La salvación y la membresía a una iglesia van de la mano. And then there is a third thing. Y hay una tercera cosa. He did it every day. Lo hizo todos los días. The Lord added to their number day by day those who are being saved. El Señor añadía a su número día tras día los que habían de ser salvos. So the early Christians did not regard evangelism as an occasional activity. De modo que los cristianos primitivos no pensaban en que el evangelismo era algo que había que hacer de vez en cuando. On the contrary, it was as continuous as their worship. Muy por el contrario, era tan continuo como su adoración. In consequence, people were continuously added to the church. De modo que continuamente la gente era agregada a la membresía de la iglesia. I hope that is the expectation of every church here. Espero que esa sea la expectativa de cada iglesia representada aquí. I know some churches that haven't had a convert for 10 years. Yo conozco algunas iglesias que no han tenido un convertido en los últimos 10 años. And if they got one, they wouldn't know what to do with him, her, or it. Y si lograron alguno, no sabían qué hacer con él, ella o ello. So extraordinary would this phenomenon be. Tan extraordinario fue ese fenómeno Instead, our expectation is of daily conversions. que en lugar de tener esa expectación de tener conversiones diarias, So it's time for me to conclude. creo que ya es hora de que vaya terminando. You have been very patient. Ustedes han sido muy pacientes conmigo. But here is a fresh vision for the church. Pero aquí hay una visión fresca para la iglesia. And looking back, we may say that these 4 marks Y al mirar hacia atrás, debiéramos decir que estas 4 marcas expressed 4 relationships. expresan 4 relaciones. First, they were related to the apostles. Primero, estaban relacionados con los They apóstoles. sat at the apostles' feet Se sentaron a los pies de los apóstoles and they learned from the y apostles. aprendieron de los apóstoles. Second, they were related to each other. Segundo, se relacionaban unos con otros. They were bound together in fellowship. Estaban unidos unos a otros en compañerismo. They loved and supported one another. Se amaban, se sostenían los unos a los otros. Thirdly, they were related to God. Tercero, se relacionaban con Dios. They worshipped God Adoraban a Dios in the temple and in the home en el templo y en las casas, with joy and with reverence. con alegría y con reverencia. And fourthly, they were related to the world Y outside. cuarto, estaban relacionados con el mundo afuera. They reached out in compassion to the community. Alcanzaban hacia afuera con amor a la comunidad. Some years ago, I was visiting a Latin American republic. Hace algunos años estaba visitando una república I do latinoamericana. not need to tell you which it was. No les quiero decir cuál era. And I came across a group of students Y me crucé con un grupo de estudiantes who had visited every church in their city que habían visitado todas las iglesias en su ciudad and had been unable to find what they were looking for. y habían sido incapaces, no habían podido encontrar lo que estaban buscando. So they dropped out of the church Así que se salieron de la iglesia and they called themselves Cristianos Descolgados. se llamaron a sí mismos. So naturally I was very interested
Así que yo estuve muy interesado And I asked, what were they looking for Y- that they were unable to find? y les pregunté, ¿y ustedes qué están buscando que no pudieron encontrar? And you will be as astonished as I was by the answer. Y ustedes se van a sentir tan sorprendidos como yo cuando les diga qué me contestaron. Without knowing what they were doing, Sin saber lo que estaban haciendo, they went straight through these 4 points. fueron a través de estos 4 puntos. First, we're looking for biblical preaching, Estamos buscando predicación bíblica, dijeron, which relates the Word of God to the modern world. que relacione la palabra de Dios al mundo contemporáneo. Second, we are looking for a loving, supportive fellowship. Segundo, estamos buscando una comunidad que nos ame y que nos sostenga. Thirdly, we are looking for living worship Tercero, queremos una adoración viva with a sense of the living God in our midst. que tenga sentido del Dios vivo que vive en nuestro medio. And fourthly, we're looking for a compassionate outreach into the community. Y por último, que estamos buscando una iglesia que alcance a la comunidad con amor. So these 4 marks of a renewed church Así que estas 4 marcas de una iglesia renovada are exactly what young people are looking for today. son exactamente lo que los jóvenes están buscando hoy en la iglesia. So I conclude. Así que termino. There is no need to wait for the Holy Spirit to come. No hay necesidad de esperar que el Espíritu Santo venga. He did come on Ya- the day of Pentecost, Ya vino, fue el día de Pentecostés and he's never left the church. y nunca se fue de la iglesia. There is a sense in which Pentecost is an unrepeatable event. Hay como un sentido de que Pentecostés es un evento irrepetible en la iglesia. Like Christmas, Así como la Navidad, Good Friday, el Viernes Santo, Easter Day, el día de and Pascua Ascension Day. y el día de Ascensión. But Jesus was born once. Cristo alguna vez nació, He died once. alguna vez He murió, rose once. alguna vez He resucitó, ascended once. alguna vez ascendió a los Sent cielos the Holy Spirit once. y también envió al Espíritu Santo una vez. What we need to do is to humble ourselves before the Holy Spirit. Pero lo que sí tenemos que hacer es humillarnos a nosotros mismos en la presencia del Espíritu Santo, To seek His fullness buscar su plenitud and His power y su poder and His direction. y su dirección. But then our churches will approximate Entonces nuestras iglesias se aproximarán to the beautiful ideal that we are given here, a este ideal precioso que se nos da aquí, apostolic doctrine, la doctrina apostólica, loving fellowship, la comunidad de amor, living worship, la adoración viva and outgoing y evangelism. un evangelismo que alcanza a las multitudes. May God make our churches like that. Ojalá Dios quiera que nuestras iglesias sean así. Amen. Amén. Oremos. Oremos. Let us pray. We will spend a moment in silence Pasemos ahora un momento en silencio and think of the church to which we belong. y pensemos en esa iglesia a la que pertenecemos. I will think of the church in London from which I come. Yo voy a pensar en aquella iglesia en Londres de la cual And yo you will vengo. think of your church in Buenos Aires Y usted piense en su iglesia aquí en Buenos Aires or somewhere else in Latin America. o donde quiera que sea en América Latina. And let's pray that our church may be marked by these signs of renewal. Y oremos para que nuestra iglesia pueda tener estas marcas de la renovación. The teaching of the apostles, La enseñanza de los apóstoles, the love of the fellowship, el amor de la comunidad, a reality in worship, una realidad en la adoración and a compassionate outreach. y un alcance de amor. So in silence we pray. Ahora oremos en silencio. Now perhaps you'd allow me to lead you in a concluding prayer. Quizá usted desee que yo le guíe al concluir su oración. Lord Jesus, Señor Jesús, we worship you as the head of the church. te adoramos como la cabeza de la iglesia. We thank you for the privilege of being members of it.
Te agradecemos por el privilegio de ser miembros de and ella that many of us are leaders in it as well. y por el privilegio de que algunos de nosotros también somos líderes. Now we pray for the church to which we belong. También te pedimos ahora por la iglesia a la cual pertenecemos. Grant that it may take seriously the study of the New Testament. Señor, permítenos tomar seriamente el estudio del Nuevo Testamento. Grant that in love and fellowship it may care for the poor. Danos amor y compañerismo y cuidado para los pobres. Enrich its worship with joy and reverence. Enriquece nuestra adoración con alegría y con reverencia. And increase our compassion for the needy and the lost outside. Y danos más compasión para los necesitados y para los perdidos que están fuera de la We iglesia. present these prayers before you Señor, te presentamos estas oraciones for the glory of your great and worthy name. para la gloria de tu gran y digno nombre. Amen. Amén.